estoy mayor que para estas cosas. Así. Hola amores, bienvenidas a un nuevo vídeo. Como veis en el título, hoy os traigo el repaso del primer trimestre de los objetivos financieros que me había propuesto para este 2024. Como siempre, antes de empezar, si os gusta esta clase de contenido, os agradezco que le deis mucho cariño, que lo compartáis, que os suscribáis si aún no lo estáis y además que os podéis hacer miembros de este canal y de mi página de Buy Me a Coffee, donde, si os interesa, podéis encontrar tanto presupuestos mensuales como otro tipo de plantillas de ahorro que voy haciendo poquito a poco y que las voy subiendo a este canal para los miembros y en esa plataforma. Si también queréis, me podéis invitar a un cafelito de vez en cuando, que eso siempre se agradece. Y ahora sí que sí, empiezo. Os dejaré por la pantalla el vídeo original, el vídeo en el que os explicaba los objetivos que me proponía para este 2024 a nivel financiero y vamos a hacer un pequeño repaso para ver cómo ha ido la cosa durante estos 3 primeros meses. Repaso que no hice en 2023 y que me pasó factura al final. Tengo por aquí la chuleta, que pues eso, tenéis el vídeo colgado, es esta chuleta. Entonces, a grandes rasgos me marqué 3 tipos de objetivo. Uno era hacer un año de reducir el consumismo, de no gastar o gastar lo mínimo en diferentes áreas. El otro era ampliar la cantidad de alguno de los fondos o llegar a unos objetivos en alguno de los fondos de previsión de gastos. Y el último era invertir. Empezando por el ámbito de reducir el consumismo, tengo que decir que yo creo que lo estoy llevando bastante bien, el marcarme unas pautas para en 5 áreas diferentes no gastar dinero, que serían nada de ropa, nada de maquillaje, nada de tecnología, gadgets, nada de comprar libros y nada de papelería. Si habéis estado siguiendo estos últimos meses el canal, veréis que he estado colgando algunos shorts en los que os ponía cómo iba el resumen de la semana de no gastar en esas categorías. Y tengo que decir que de las 5, 2 no he gastado nada, que han sido tecnología y libros, entre comillas, ya que tenía la aplicación de Kindle Unlimited que ya no la tengo, pero físicamente no me he comprado ningún libro ni digitalmente me he comprado ningún libro, solo pagaba un servicio, sí que es verdad, pero actualmente ya ni siquiera pago ese servicio, cojo los libros de la biblioteca y además pues tenemos acceso también a biblioteca digital, por lo cual mejor que mejor. En las otras 3 categorías que sí que he gastado han sido en maquillaje. El primer mes, en cuanto me propuse el reto de no gastar, tuve que comprarme unos correctores, por lo cual pues gasté dinero en maquillaje, pero fueron a lo mejor como 4 o 5 euros. No he vuelto a gastar más en maquillaje. Después en papelería sí que es verdad que me gasté 30 euros para comprar un papel de plastificar matificado y comprar un papel de cebolla para poder hacer mis nuevas portadas de categorías y demás, que bueno, me apetecía darle un toque más elegante a mis sobres y por eso me compré este material porque no lo tenía. Pero en cuanto a pegatinas, washi tapes, libretas, nada de eso he gastado dinero en estos 3 meses. Y por último, este mes de marzo sí que me compré unas bambas, pero es que de verdad que las que tenía estaban destrozadísimas y sabía que no iba a pasar todo el verano con esas bambas. Así que pues aproveché una oferta que estaba en Nike y dije, pues para mí estas bambas. Y si es un problema que tengo, que las bambas, pues Nike pues me gusta mucho. Pero bueno, tan solo he gastado 3 cosas en estos 3 meses, una cosita de cada una de las categorías en cada uno de los meses, por lo que me parece que está bastante bien el hecho de controlar semana a semana y focalizar en las categorías que normalmente
gasto más o qué gasto sin pensar, me ha hecho reflexionar y pararme mucho antes de comprar cualquier cosita en alguna de estas categorías. Sí que es verdad que en cuanto no me daba cuenta me ponía a mirar en páginas de internet, a mirar papelería, en Amazon, en cualquier página, y me he encontrado muchas veces queriendo comprarme un montón de cosas, pero que luego, al comprometerme con este año de reducir el consumismo, pues me ha hecho frenarme en seco y decir, vamos a ver, gasta lo que tienes y luego, si realmente lo quieres, pues entonces date ese caprichito. Pero hoy por hoy tienes más que suficiente de las cosas que tienes, por lo que no gastes. Sobre todo esos días en los que estás como más aburrido, en los que dices, ay, pues voy a ponerme aquí por redes y tal, no sé qué, voy a mirar vídeos, tal, no sé qué. ¡Ah, qué chulo esto! ¡Ah, qué guay! ¡Ay, cómo me gustaría comprarme esta pieza de ropa! Y cómo me gustaría tener esta pieza de decoración, o bueno, mil cosas que me han hecho empezar esa búsqueda de gastar, pero que simplemente también por el hecho de compartirlo con vosotras ha hecho que me frene y diga, vamos a ver, ¿tú no te habías propuesto no gastar en X categorías? Frénate. Obviamente es eso, cuando he necesitado o cuando he querido realmente hacer un cambio o una mejora en alguna de las categorías y necesitaba ese material, pues me lo he comprado. Pero en 3 meses, 3 gastos de esas categorías prohibidas. Antes de seguir, me gustaría saber si vosotras también os habéis propuesto un año de reducir el consumismo, si ya llevabais tiempo haciendo estas cosas, si no teníais ni idea de qué era esto de reducir el consumismo o de si se podía hacer solo en algunas categorías y que eso de no poder gastar dinero en un día era imposible. Dejadme en comentarios. Yo, si os animáis a hacer este reto, que sepáis que tenéis plantillas en la página de Buy Me a Coffee donde os podéis marcar cada uno de los días que no vais gastando dinero en las diferentes categorías. También lo que recomiendo es centrarse en 3 o 4 cosas que son las que más gastas y que al comprometerte a hacer este reto puede que evites gastos innecesarios que luego al fin y al cabo lo único que necesitas es comer, moverte y disfrutar. El resto se puede eliminar de tu vida, pero obviamente pues nos gusta darnos caprichos de vez en cuando, y ya ves tú, a mí un capricho por comprarme unas pegatinas, mira tú qué capricho tengo, más caro, en fin. Pero son caprichos que poquito a poco pues van drenando y ese dinero pues no lo puedes dirigir a otro proyecto más grande que a lo mejor te interese. En cuanto a la ampliación de fondos de previsión de gastos, en alguna de las categorías puedo decir que hoy por hoy ya he completado mi fondo de emergencia. Me había propuesto ahorrar 6.000 euros en ese fondo de emergencias. En estos 3 primeros meses lo he podido conseguir. Sí que es verdad que en la situación en la que estoy me permite ser mucho más radical y poder ahorrar el máximo, y todavía podría ahorrar mucho más, pero sí que es verdad que al final voy a tener que consumir en diferentes aspectos y tengo que repartir un poco el dinero que gano. Fondo de emergencias completado. En cuanto al fondo de mudanzas, por ejemplo, me había propuesto llegar a 1.000 euros en muebles, 1.000 euros en electrodomésticos y 300 euros en decoración. En cuanto a electrodomésticos, está ahí. Igual en el próximo trimestre puedo ampliar un poquito más y aumentar lo que tengo en ese fondo. En cuanto a muebles, estoy a nada de llegar a esos 1.000 euros. Y en decoración sí que es verdad que en estos meses tengo que darle más caña porque he priorizado las categorías de, por ejemplo, esenciales, acabar de completarla para mí en 500 euros, seguir aumentando el fondo de electrodomésticos y el de muebles. Entonces el de decoración lo dejé bastante apartado, y ese en principio debería, porque simplemente es porque tengo un objetivo a conseguir, debería empezar otra vez a retomarlo de cara a este trimestre. Después, en cuanto a aprendizaje, me había propuesto llenar el fondo entre 300 y 700 euros. De momento, de cara a este mes,
ya llegaré a esos 300 euros, por lo que en los siguientes meses posiblemente pues llegue a los 500 o 600, depende de cómo le dé de caña. En regalos, inicialmente había propuesto poner 400 euros, de momento tengo 300, eso sí, estos meses, tanto este mes de marzo que acabamos como el mes de abril, pues tengo varios cumpleaños, con lo cual ese fondo lo voy a tener que retomar de nuevo para el siguiente trimestre de este año, porque pues va a quedar prácticamente un poco vacío. De navidades me había propuesto llegar a 200 euros, ahora mismo tengo 170, por lo que creo que lo voy a subir a 300 euros de aquí a Navidad, y posiblemente a partir de verano, en junio, a partir del tercer trimestre, empezaré a rellenar ese sobre. De momento no lo voy a rellenar porque es eso, ya tengo 170 euros que me sobraron del año pasado, por lo que no lo veo tan urgente, y bueno, yo creo que en 6 meses puedo completar, o en 5 meses puedo completar ese fondo sin problema y llegar a 300 en vez de 200 que me había propuesto al principio de este 2024. En cuanto a viajes y escapadas, voy a eliminar el fondo de fines de semana, de escapadas, ya que no tiene mucho sentido, no lo acabo utilizando y no le veo el qué, por lo que sí que me gustaría tener ese fondo de cara a cuando tenga mi autocaravana y me pueda ir realmente los fines de semana donde me dé la gana, y simplemente pues gastar unos 100-150 euros un fin de semana en comer y estar en algún sitio por ahí acampada con mi furgoneta. Entonces hoy por hoy lo voy a dejar vacío, lo voy a quitar, ese sobre lo voy a eliminar, y lo que tenía, que eran 150 euros, lo voy a pasar al fondo de viajar para hacer mis 2 viajes que siempre me propongo al año, unas pequeñas escapadas que pues al final pues son a lo mejor entre 7 y 8 días o incluso 10, y que me van a ser más útiles que no ese fondo de viajes en el que al final pues es que no lo voy a utilizar. Que me lo estoy viendo, son 3 meses, no me he ido a ningún sitio, ningún fin de semana en estos 3 meses, por lo que es que lo quito, simplemente lo quito y ya pues unifico el fondo y lo pongo todo a viajar. Cuando tenga mi furgoneta pues ya hablaremos del tema. Y finalmente, en el ámbito de la inversión, este año por fin he empezado a invertir. Como he dicho varias veces, yo no voy a dar consejos de la inversión, ni de dónde tenéis que invertir vuestro dinero, ni demás. O sea, yo estoy haciendo mi inversión a través de un RoboAdvisor, y bueno, tampoco le voy a hacer publicidad gratis. Así que bueno, de momento la cosa está ahí. Sí que estoy dedicando el 15% de lo que ingreso mes a mes a ese fondo, por lo que en poco tiempo he visto que crecía mucho, y realmente el comprometerme también a voy a meter el 15% de lo que ingrese en ese fondo me ha hecho también eliminar muchas tonterías, ya que bueno, pues ese 15% no lo tengo disponible para gastar inútilmente, así que pues tengo que reducir en otros ámbitos para poder adaptarlo y así pues tener más dinero en ese fondo de inversión. Es algo que me daba mucho pánico, pero chica, en algún momento hay que hacerlo, y bueno, pues este ha sido un buen año. De momento lo voy a seguir haciendo, no sé si voy a poder seguir haciendo durante todo el año, pero bueno, estos 3 meses sí que he hecho una aportación de un 15% de mi sueldo en un fondo de inversión. Una vez hecho este repaso, ¿cuáles son los próximos objetivos que me voy a proponer para este segundo trimestre en cuanto a economía? En principio, en los fondos de mudanza voy a seguir con lo mismo, voy a ir hacia los 1000 euros de muebles, 1000 euros de electrodomésticos, los 300 de decoración. Si puedo a lo mejor ampliar alguno de los otros fondos, pues ya lo iré repasando mes a mes. En cuanto a la reducción de consumismo, voy a seguir con esas 5 categorías y seguiré colgando semana a semana el no gastar en cada una de ellas.
Si os gusta, dejadmelo en comentarios porque a mí sí que es algo que me gusta compartir y animaros para que vosotras también lo hagáis semana a semana, día a día. Simplemente plantearos un día de no gastar nada, otro día de no gastar y así poquito a poco alcanzáis una semana, alcanzáis 15 días y llegáis a los 31 o 30 días que tenga ese mes. Y sobre todo lo que recomiendo es eso, centraros en 3 o 4 categorías que sepáis que son vuestra debilidad y que os cuesta no gastar dinero en ello. Por lo que, como he dicho, voy a seguir con el año de reducir el consumismo basándome en esas 5 categorías. Nada de ropa, nada de maquillaje, nada de papelería, nada de libros y nada de tecnología. Sobre todo la de tecnología me está costando. O sea, no sabéis, porque ahora no dejo de pensar, ay, a lo mejor me podría comprar un micro para hacer los vídeos. ¿Se oye bien? ¿No? Pues ya está, o sea, no necesitas un micro. Si se oye mal, pues ya me disculpas, pero yo creo que no hay problemas de audio. Y cosas así que dices, joder, tía, es que no hacen falta, de verdad que no lo necesitas. Pero oye, RQR en plan, ¿seguro que no lo necesitas? Yo creo que te iría bien, yo creo que mejoraría. En fin, cosas, historias mentales que una se hace. Decidme si a vosotras también os pasa, por favor, para no sentirme tan sola. En cuanto a siguientes objetivos, serían en cuanto a diferentes áreas. La inversión va a seguir como siempre y el resto de fondos de viaje y demás, pues lo que he comentado, unificar el fondo de fines de semana al de viaje y ya está, dejarlo en un único fondo. Vamos a reducir las categorías, pero sí que es verdad que este mes de abril sobre todo quiero llevar a Venom al veterinario. Eso me va a ocasionar un gasto en esa categoría, pero igualmente hoy por hoy está bastante cubierta, está muy completa. También tengo que llevar el coche al mecánico, cosa que va a ocasionar un gasto, pero son 2 categorías que están bastante bien, por lo cual no tengo ningún tipo de problema o inquietud hoy por hoy. También me gustaría ir al dentista en este mes de abril, al menos para hacer una limpieza y luego que me vuelvan a hacer, porque seguramente que o haya aumentado el precio o a lo mejor con un poco de suerte pillo alguna oferta para el Invisalign o algo y poder a lo mejor concretar el cómo pagar a plazos o pagarles en las visitas en vez de hacerlo con un préstamo, porque eso me resulta muy tedioso y un incordio, la verdad. O sea, no sé, voy a ver si puedo negociar un poco con ellos en este mes de abril también, para de cara a lo mejor en mayo o así pues poder tener ya esos aparatos puestos. Me gustaría sobre todo también plantearme el hacer a lo mejor algunos retos de ahorro de billetes de 10 euros, de 20 euros o incluso de 50, pero sí que es verdad que tengo que darles unos objetivos a esos retos porque si no los voy a dejar de lado, porque ya me ha pasado anteriormente y sé que me va a volver a pasar si lo hago, así que si los empiezo, pondré exactamente para qué quiero cada uno de esos retos, para qué quiero conseguir el dinero de cada uno de esos retos. Pero es algo que está en el aire, estoy planteándome, ya que el otro día, por ejemplo, estuve haciendo unas plantillitas para ahorrar, entonces dije, ay, no sé, me gustaría hacer algo, me gustaría hacer algún reto, alguna cosa y tal, pero como no le veo el objetivo, me cuesta lanzarme. Pero bueno, igual pues en vez de plantearme ahorrar tanto dinero para viajar, pues me hago un reto de lo que haga de aquí, pues será para viajar o cosas así, no sé. Dejadme en comentarios algún tipo de sugerencia para ahorrar con los retos, porque como los dejé de lado, como que les tengo así un poco que, no sé, o sea, les he cogido manía, a lo mejor me sabe mal, pero les he cogido manía, me parece a mí. Entonces pues dejadme alguna sugerencia a ver si me acabo animando y empiezo con otros nuevos retos y os los enseño por aquí, por supuesto. También me gustaría este segundo trimestre retomar el fondo de Mi Vida Campera, ya que, bueno, por un lado voy a unificar lo que son los fondos de viajar, por lo que
me gustaría poder tener algún dinero para invertir en una furgoneta y camperizarla, o una autocaravana o alguna cosa de estas. Entonces me gustaría volver a retomar este fondo de ahorro e incluso pues a lo mejor aprovecho alguno de los retos y lo que gane lo paso a ese fondo de ahorro. Así que pues mira, ahora mismo se me acaba de ocurrir que pues sería una buena opción. Si quiero hacer un nuevo fondo, pues hacer eso. Y lo que también me quiero proponer, y quiero hacer los cálculos bien para poder hacerlo, es este segundo trimestre eliminar totalmente la deuda que tengo del ordenador que me compré el año pasado. Así que lo que haré será, este mes de abril, llamaré a la empresa esta que te deje el dinero, al prestamista o como se llame, y consultaré a ver cómo puedo abonar el resto de la deuda y si en estos 3 meses me lo puedo quitar y antes del verano dejo la deuda saldada, pues más tranquila y sin ningún problema. Creo yo, no sé. En principio este sería el repaso. Hasta aquí el vídeo de hoy. Se me han dormido las piernas con esto de sentarme en el suelo. No sé si me voy a poder levantar, me parece a mí que no. Como os he dicho, me encantará leeros en comentarios con vuestras sugerencias, con vuestras propuestas y con vuestra experiencia en este primer trimestre del año. ¿Cómo os ha ido en el tema del ahorro? ¿Habéis podido ahorrar? ¿No habéis podido ahorrar? Dejádmelo en comentarios que os leeré encantada. Y como siempre os deseo una feliz mañana, tarde o noche y una fantástica vida, y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!